¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar este video que tiene como título Caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y bueno, será entonces el video que estaremos presentando. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer algunos de los antecedentes de la caída del socialismo en la URSS. También buscaremos entender la forma en que se reformó la economía y política en la Unión Soviética y al final trataremos de identificar tres consecuencias del mencionado hecho, la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este caso entonces vamos a comenzar. Y bueno, como antecedente a esta caída del socialismo en la Unión Soviética, podríamos decir que durante la década de los 80 se va a presentar de manera ya internacional y muy fuerte el movimiento económico comercial conocido como globalización. Y entonces la globalización en la década de los 80 y la regionalización comercial va a cambiar las relaciones entre los países. Y entonces el socialismo, en su afán de crecer hacia adentro, económicamente hablando, va a cerrar las puertas del intercambio tecnológico y también va a cerrar las puertas hacia el intercambio de productos. Y así entonces la Unión Soviética comenzará a tener diferentes tipos de problemas porque al final la globalización pues va a cambiar la forma en que los países se van a relacionar entre sí, sobre todo porque entonces va a cerrar las puertas a la entrada de productos, va a cerrar la puerta también al ingreso, por ejemplo, de ideas o de cuestiones relacionadas a la tecnología. Y entonces el cierre económico de la Unión Soviética va a provocar, entre otras cosas, escasez de víveres, que en algunos casos hubo que adquirirlos en otros mercados. Y así entonces, de repente, en la Unión Soviética había la situación de no encontrar algunos productos y entonces en el mejor de los casos se podían conseguir fuera de la Unión Soviética, pero era muy complicado. Además también va a haber un crecimiento de la delincuencia, seguramente consecuencia de lo anterior dicho, y también se van a presentar algunas desigualdades económicas en este socialismo de la Unión Soviética. También se puede indicar que va a haber esta situación con, lo podríamos decir como una especie de causa, donde los políticos van a perder contacto con las masas y así entonces va a haber un alejamiento de la clase política con el pueblo soviético. Y así entonces podríamos determinar que en esta diapositiva estamos observando en esta parte del video pues algunas de las causas por las cuales se presentó la caída del socialismo en la Unión Soviética. El que va a liderar la cabeza de este movimiento, por decirlo de cierta manera, la cabeza de esta, digamos, caída del socialismo en la Unión Soviética, pues va a ser, digamos, con la cara, con la persona de Mikhail Gorbachev. Gorbachev, entonces jefe de Estado en la Unión Soviética en el año de 1985, va a iniciar reformas comerciales, va a hacer propuestas de reformas en el ámbito político. Y así entonces estas reformas son las que van a permitir ya entender y por supuesto darse cuenta cómo el socialismo pues estaba de alguna manera pues teniendo esta cuestión de decadencia en la misma Unión Soviética. Comenzaremos a explicar las reformas comerciales. En el inciso A, en nuestra presentación, lo tenemos con la palabra perestroika. Así se le va a conocer a las reformas comerciales. ¿En qué van a consistir estas reformas comerciales? Pues va a ser inversión extranjera en el gobierno. Se va a permitir que entonces algunos gobiernos del extranjero comiencen a invertir en infraestructura pública, en cuestiones relacionadas al gobierno, porque al final precisamente pues no había, ¿verdad?, el capital necesario para continuar con la construcción de puentes, con la construcción de escuelas y diversas situaciones o instituciones. También se va a tener esta cuestión de permitir el libre mercado y también una reorganización burocrática. Gorbachev entonces comienza
a hacer cambios en las leyes para que se permita, por ejemplo, la entrada y salida de productos en la Unión Soviética. Esto, por supuesto, es una apertura comercial que tiene, por supuesto, sus riesgos y también tiene sus consecuencias. Al final, en ese momento, para Gorbachev y la Unión Soviética era indispensable hacer esta apertura del libre mercado precisamente por lo relacionado a lo que comentábamos, la escasez de recursos provocaba entonces el descontento de la población y así entonces el libre mercado permitía que otras naciones, ¿verdad?, comenzaran a ingresar productos a la Unión Soviética, sobre todo para poder tener la oportunidad de una diversidad de productos. Las otras reformas son en sentido político, aquí lo tenemos con el inciso B, se conoce como Glasnost, y bueno, esa información consistía en pocas palabras en que hubiera información de cómo se gastaba el dinero por parte del gobierno a la ciudadanía. Era un derecho que tenían los ciudadanos de la Unión Soviética, era un derecho que tenían entonces las personas de saber de forma transparente cómo se gastaba el dinero y el gobierno estaba obligado a informar de qué manera gastaba ese dinero. También se va a obligar, ¿no?, a que los políticos, a la gente que trabajaba en el gobierno, obligadamente tendrían que hacer su declaración patrimonial y así entonces darse cuenta si había corrupción a través de las declaraciones patrimoniales de los políticos. Son medidas entonces de una modernidad que le hacía falta a la Unión Soviética seguramente en el tema relacionado a la información de gasto y también a la declaración patrimonial de los políticos. En los países bálticos, porque recordemos que al final la Unión Soviética eran 15 repúblicas distintas, y entonces los países bálticos van a comenzar los llamamientos a la independencia. Estos movimientos no van a generar mucha simpatía en todo lo que era la Unión Soviética, y entonces se van a comenzar a formar partidos políticos en el caso de Estonia, Lituania y Letonia. Estas tres naciones van a marcar una distinción porque no van a estar de acuerdo con las medidas tomadas por Gorbachev y así entonces van a exigir, van a pedir su independencia. Pasarán varios años, harán algunos movimientos internos, harán algunos movimientos mostrando su descontento y después de algunos años, en el año de 1991, se les va, el Consejo de Estado va a reconocer su independencia y a partir de ese momento entonces hasta hoy, pues son naciones ya independientes, naciones que dejaron de formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gorbachev además anuncia, ¿verdad?, que todos los países que conformaban el Pacto de Varsovia podían decidir su propio futuro. Al final entonces, pues era una forma de decirle al mundo que el socialismo estaba ya en total decadencia y los países que eran socialistas, caso como Checoslovaquia, Hungría y Polonia, pues van a iniciar también reformas del mismo tipo, sobre todo en sentido político, donde en algunas naciones que eran antisocialistas comenzarán a darse procesos de elección para presidente, también para elegir algunos cargos públicos. Y así entonces, al momento de que comienza la decadencia y la caída del socialismo en la Unión Soviética, a la par comenzará entonces, por supuesto, las naciones que eran socialistas, las naciones que eran pues muy cercanas a la Unión Soviética. Ya mencionamos estos tres casos y la fotografía pues son algunas manifestaciones públicas en el caso de Checoslovaquia. Se va a celebrar un referéndum. En este caso se va a tratar de un tratado de la Unión, donde entonces, en este caso, Gorbachev convoca a que toda la Unión Soviética votara si estaba a favor o estaba en contra de continuar siendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. La mayoría de los votantes, en este caso 9 de las 15 repúblicas, expresaron su deseo de seguir en la renovada Unión Soviética, que a pesar de los cambios de Glasnost, de Perestroika, la población va a manifestar
que pues sí desean que continúe existiendo la Unión Soviética, a pesar de lo ya mencionado en el caso de algunas partes que lograron su independencia y que exigían no continuar siendo parte de la Unión Soviética. Entonces aquí importante este hecho, porque a pesar de la, digamos, cuestión de que algunas partes no mostraban su acuerdo, la mayoría, 9 de las 15 repúblicas socialistas soviéticas, sí estaban de acuerdo en que hubiera esta cuestión de continuar siendo la Unión Soviética. En agosto de 1991, personas radicales del Partido Comunista, en el caso de la Unión Soviética, por supuesto, van a intentar dar un golpe de Estado. No querían que hubiera estas cuestiones de modernización en sentido sobre todo político, y entonces tanto militares como los ciudadanos van a formar un escudo humano y van a impedir el asalto y también van a impedir la toma de instalaciones del gobierno. A pesar de que algunos militares quisieron apoyar a esta ala radical del Partido Comunista, en realidad este golpe de Estado no se llevó a cabo porque la mayoría de los militares y muchos ciudadanos salieron a la calle a detener estos tanques que estaban con la intención de tomar las instalaciones de gobierno del Kremlin en el caso de Rusia, en el caso de Moscú. Y bueno, ya en este caso, al final se va a declarar ya la disolución de la Unión Soviética a pesar del resultado del referéndum. Y en este caso, el 25 de diciembre del año de 1991, Gorbachev va a anunciar la disolución de la Unión Soviética. Deja de usarse la bandera roja con el haz y el martillo, y va a surgir la Comunidad de Estados Independientes, compuesta por 10 de las 15 repúblicas que antes eran soviéticas y que hoy son parte de esta Comunidad de Estados Independientes. Dicho de otra manera, lo que era la Unión Soviética hoy conforma una Comunidad de Estados Independientes. Son parte de una unión, pero al final hay independencia, son países independientes. Y usted está observando pues las banderas y los nombres de los países que actualmente conforman esta Comunidad de Estados Independientes. Y así entonces, en este año 1991 se termina pues lo que era la Unión Soviética. Y bueno, algunas consecuencias de este hecho pues van a ser importantísimas. Por supuesto, el siglo XX va a ser totalmente, digamos, protagonizado por esta cuestión bipolar. Tenemos un mundo dividido en dos, ¿no? Con la Guerra Fría y toda esta cuestión. Y así entonces Estados Unidos va a quedar como la superpotencia hegemónica, nadie le va a poder hacer ya competencia, es el amo, líder y digamos la potencia más importante una vez que se pues, disoluciona la Unión Soviética, una vez que cae el socialismo. Y así entonces Estados Unidos podría prácticamente declarar su victoria y entonces tenemos una victoria del capitalismo sobre el socialismo, a pesar de que algunas naciones continúan hasta hoy siendo socialistas, pues prácticamente con la caída de la Unión Soviética también se va a dar un sentido, digamos, de efecto dominó, porque algunos países del este de Europa, ya los mencionamos ahorita hace algunos minutos, pues dejaron también de ser soviéticos. Cuba y las naciones socialistas quedaron totalmente a la deriva y así entonces, pues el superlíder del socialismo en el mundo declara que pues, se ha terminado el socialismo en su país. Y así a partir de ese momento tenemos un mundo unipolar, donde entonces ahora, a partir de 1991, la ruta, el camino para todos los países, pues es el capitalismo, ¿no? Y bueno, por supuesto, agradecemos muchísimo su atención por la atención a este video. Dejamos allí la dirección electrónica donde estuvimos tomando la mayoría de los datos sobre la exposición. Estaremos próximamente publicando más videos. Hasta la vista. Muchas gracias. Nos vemos.